La matanza de chinos en Torreón. El rancho del Torreón se convirtió en estación del Torreón en el año de 1883, que fue al llegar el primer ferrocarril a estas tierras por el tendido de las vías del llamado Ferrocarril Central Mexicano, que correría de México a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua. 5 años después, en 1888, el paisaje estaba integrado por un inmenso arenal, que partiendo del río Nazas, la compuerta del Coyote y los Tajos, llegaba hasta el casco de la hacienda, hoy el Torreón de la Alianza. La estación junto a las vías, de donde se iniciaba una hilera de casas de madera, casas de adobe, de ladrillo, carpas, jacales y tendajones, donde se atendía a los pasajeros del ferrocarril, con el servicio de hoteles, mesones, restaurantes, fondas, casas de huéspedes y puestos callejeros, mientras que al pie del cerro aparecía una impresionante mansión de 3 pisos. Sobre el cerro, en forma atorreonada, de recias canteras para que sirviera de casa modelo y símbolo de progreso de la naciente y formidable estación del Torreón. De los trenes que pasaban llenos de carga y de pasajeros, un pasajero vendedor, a tanto de pasar por esta nueva población del Torreón, optó por quedarse a probar suerte en su ramo de comercio que hacía a bordo de los trenes, vendiendo en 2 canastas sus artículos y curiosidades chinas, que eran sumamente apreciadas tanto por los pasajeros como por los primeros residentes, así como por los habitantes de las rancherías y haciendas laguneras, decidiendo quedarse y establecerse en la estación del Torreón por ver el progreso con que se desarrollaba día con día, impulsando más que nada por la llegada de otro sistema ferroviario, el del Ferrocarril Internacional, que correría de Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, hasta la ciudad de Durango. Era el año de 1888. Este nuevo residente comerciante y pintoresco personaje, llamado Fun Choc, fue invitado y animado por el propio fundador de Torreón, don Andrés Eppen, quien lo animó a que aquí se estableciera y abriera un restaurante y un hotel junto a la propia estación del ferrocarril, como así lo hizo en el año de 1890. Lo realizó con tanto éxito y entusiasmo que en un mismo edificio de madera instaló el hotel en la planta alta y en la baja el restaurante, consiguiendo luego la concesión para abrir un servicio de esta misma naturaleza en las demás estaciones del Ferrocarril Internacional. Ahí fue cuando a su llamado vinieron gran cantidad de ciudadanos de origen chino, los que estaban expulsados de Estados Unidos y radicaban más precariamente en Mexicali, Guaymas, Mazatlán, Chihuahua y Tampico, más no se diga los que sufriendo enormidades se fueron a trabajar en la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, o en las haciendas enequeras de Yucatán, o en las cafetaleras de Chiapas y Tabasco, y gustosamente se dirigieron a Torreón para trabajar en los hoteles y restaurantes del dinámico señor Funchok, quien al ver la gran cantidad de compatriotas que llegaban con la ilusión de un trabajo, a los que para ayudarlos y darles trabajo, consiguió primero en arrendamiento y después en venta toda una sección de terreno donde se dedicaron al cultivo de hortalizas, así como restaurantes, cafés, lavanderías y tiendas de abarrotes por todos los rumbos de la población, y así darle una nueva fisonomía y ambiente cosmopolita a Torreón, ambiente muy desconocido en otras poblaciones de la República. Los chinos de Torreón. Fue muy característico que en Torreón, como en Mexicali, se avecindara gran cantidad de chinos, los que se dedicaron en su gran mayoría al cultivo de frutas y verduras en las hortalizas del oriente de la población. Además de surtir el mercado local, exportaban su producción a otras partes del país y a los Estados Unidos, aprovechando a las mil maravillas el paso del ferrocarril con sus carros refrigeradores. Otro giro comercial al que estaban dedicados en orden numérico de importancia fueron los comercios de abarrotes, los que había desde el más grande almacén de mayoreo hasta las modestas y tradicionales tienditas de la esquina, donde como en la mediana importancia, el público, la clientela, los trataba con tanta familiaridad y confianza que los llamaba por su nombre de pila,
y ellos siempre atendían con su prontitud, esmero y un solemne respeto, sin chanzas ni altanerías o tratos despóticos, siempre atendiendo solícitos con su lápiz tras la oreja, donde iban anotando en un simple papel de envoltura el artículo puesto en el mostrador, para luego sumar con toda rapidez y corrección y finalmente regalar al comprador un dulce o galleta, obsequio al que fríamente le llamaban el pilón. Cabe señalar que para el censo del año de 1900 en la villa del Torreón había aproximadamente 15,000 habitantes, entre los que se encontraban unos 2,000 chinos, cuya mayoría vivía en las hortalizas o en sus propios negocios, sin familia alguna, sin lujos y con austeridad y modestia, muy característicos en su modo de ser, vistiendo todavía en tiempos del inicio de la Revolución Mexicana con su tradicional usanza de un blusón de seda china, un rústico pantalón de manta, sandalias y el pelo recogido en una apretada trenza que les caía hacia atrás. Lo que dijeron los norteamericanos. Como todos los periódicos mexicanos estaban al servicio y al espadón de don Porfirio, ocultando siempre la verdad, en Torreón había una excepción, que era un periódico editado totalmente en inglés, titulado La Torreón Enterprise, el que circulaba desde el año de 1900 entre las gentes de habla inglesa. Informaba en su edición del 8 de marzo de 1911 que las minas de Velardeña y Azarco suspenderían sus trabajos por la falta de garantía y por la falta de carbón y dinamita, ya que el gobierno había prohibido su transportación, por lo que por tal motivo gran cantidad de grupos de señoras y familias norteamericanas llegaban a Torreón para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Las empresas mineras americanas cerraron sus actividades y desocuparon a sus trabajadores, siendo 9,000 hombres nada más entre los de Velardeña y Azarco, mineros que fueron desocupados y suspendidos de su sueldo, por lo que se vieron obligados a tomar las armas de la revolución, que era el último camino que les quedaba a muchos mexicanos para no caer en la miseria, ya que vivían en la pobreza, la que se puede sobrellevar con mucha solemnidad y grandeza de espíritu. El mismo periódico, The Torreón Enterprise, refiere que una partida de rebeldes tomaron las instalaciones de la compañía minera de Velardeña, quienes primero habían tomado Cuencamé y Nazas, donde quemaron todos los puentes del ferrocarril y cortaron las comunicaciones. Igualmente, publicaban las noticias tan alarmantes de que por el rumbo de Chihuahua quemaban puentes del ferrocarril entre Santa Rosalía, de Camargo y Jiménez, suspendiéndose el tránsito de trenes hacia el norte, ya que tiroteaban a las cuadrillas de trabajadores que acudían a reparar los puentes y las vías. Otras noticias eran publicadas en el mismo periódico, donde decían que la vía de Zacatecas a Torreón igualmente era asaltada por grupos de alzados, encabezados por Mariano López Ortiz, por los rumbos del Cañón Cárdenas, quien recientemente había sido gobernador de Coahuila, del Cañón Cárdenas de Jimulco, quienes llegaban a las haciendas de Amador Cárdenas, quien recientemente había sido gobernador de Coahuila, y las de Juan Eugenio, su hijo, quien había estado de presidente municipal de Torreón, a quienes les exigían maíz, alimentos y pastura, pagando siempre el importe de su precio con dinero en efectivo. Las noticias, en verdad, eran cada vez más alarmantes, informando que de San Pedro a Torreón, las líneas del ferrocarril y las haciendas iban siendo atacadas y tomadas una a una por la gente de Benjamín Argumedo y de Sixto Ugalde, con todas las peonadas que gustosas y llenas de entusiasmo habían ingresado a las filas revolucionarias, atacando ahora las propiedades de sus eternos explotadores, de quienes tomaban sus caballos y sus armas, ya que muchos se incorporaron sin cabalgadura y sin arma alguna. 3 días de combate en Torreón. Realmente, todos los alrededores de Torreón estaban ocupados por las fuerzas maderistas, formando un verdadero cerco de guerra, mientras que los federales porfiristas,
concentrados en el centro de la ciudad, tomando como eje el crucero de las vías y la Alianza, donde estaba la estación y el verdadero centro de Torreón, y otro fuerte grupo concentrado en la Alameda y el Chalet de la esquina de Juárez y Gonzalo Ortega, ya que por aquel extremo amenazaban las numerosas fuerzas de Argumedo y Sixto Ugalde, quienes atacaban por los rumbos de El Pajonal, que es donde hoy se encuentra el Bosque Venustiano Carranza y el Estadio de la Revolución, lugar por donde se encontraban ahí cercas las famosas hortalizas de los chinos, hasta llegar a los terrenos del hoy San Isidro. De los aproximadamente 1.500 chinos que residían en Torreón, la gran mayoría vivían en las mismas hortalizas, en cuyos rumbos del oriente también residía el señor Funchok, en un gran chalet de techos de 2 aguas, finca que aún existe reconstruida por la Lerdo de Tejada. ¿Cómo fueron engañados? El grupo llamado Defensa Social, bajo las órdenes del excoronel Carlos González Montes de Oca, prestando la mayor colaboración que podían, participaron muy activamente la noche del 14 de mayo de 1911, cuando el jefe de la división del Nazas y comandante militar de Torreón, general Emiliano Lojero, citó a su Estado Mayor y a todos los altos jefes para comunicarles que por lo inútil de seguir resistiendo y defendiendo la plaza de Torreón, había tomado la resolución de abandonar dicha población a las 4 de la mañana. Comentó que para abandonar la plaza, lo principal sería cubrir la retirada con un dispositivo apropiado que cubriera la línea del río Nazas y el frente del oriente, que es donde estaban las fuerzas más numerosas, y del excoronel Carlos González Montes de Oca. Propuso y se ofreció a llevarles armas y parque a los chinos de las hortalizas del oriente para que cubrieran la retirada de las fuerzas federales porfiristas durante la evacuación de la plaza. Se tomó la decisión de aprobar tal estrategia y en varias carretas custodiadas por escuadrones de caballería salieron acompañando a los de las defensas sociales para llevarles el material de guerra a los chinos, a quienes el excoronel les entregó con la advertencia de que dichas armas eran exclusivamente para que se defendieran, ya que había la amenaza de que los alzados los atacaran para robarlos y asesinarlos. A las 4 de la madrugada del día 15 de mayo de 1911, dio inicio a la evacuación de la plaza por todas las fuerzas porfiristas, quienes decidieron salir por la Alianza hacia el barrio de San Joaquín, para de ahí seguir rumbo a la Cuesta de la Fortuna, Nazareno, Picardías y avanzando hacia Jimulco, buscando la vía libre a Zacatecas. Después de la medianoche, si el grueso de la población estaba completamente a oscuras, encerrados y con el más grande temor, los españoles y los ricos porfiristas, principalmente los de la Defensa Social y sus familias, presurosamente se dispusieron a abandonar también la ciudad, cargando con lo poco que podían, en carretas y caballos, unidos a la caravana federal que salió por el rumbo de la Alianza, que según testimonios de una persona, pequeña en aquel entonces, recuerda con mucho dramatismo, tristeza y horror la experiencia que vivió al estar abandonando la ciudad, dejando la comodidad de sus hogares para salir bajo un torrencial aguacero en una terrible aventura antes nunca vivida. Carretas cargadas de petacas, baúles, niños, mujeres espantadas y caballeros saliendo esa noche por los cerros de Torreón en medio de la columna militar que en desorden abandonaba la plaza, en medio de tan torrencial aguacero de truenos y relámpagos saliendo por el cañón del Guarache, para luego subir por la Cuesta de la Fortuna en medio de miedo de que en cualquier instante fueran alcanzados o sorprendidos por las chusmas maderistas, como ellos les llamaban, y les dieran muerte a todos. Quien conozca Torreón entenderá muy el porqué al salir en evacuación de la plaza por el rumbo de la Alianza, San Joaquín y Cuesta de la Fortuna, tendieron un cerco de protección desde la Casa Colorada, Compañía de Luz y a lo largo de toda la calle Musquis hasta la Alianza, Cerro de la Cruz y salida de San Joaquín, o sea, el Cañón del Guarache, para que por ahí pudiera salir toda la columna de militares y acompañantes. En el oriente, o sea, en el lado contrario, se colocaron avanzadas por el rumbo de la Alameda y el Hospital y las Hortalizas, donde ahí se solicitó la colaboración armada de los chinos, a quienes los integrantes de la Defensa Social les advirtieron que los maderistas vendrían a robarlos,
y a matarlos, por lo que les dejaron armas, parque, dinero y alimentos para que resistieran algún probable ataque, diciéndoles que fuerzas de caballería los reforzarían si el caso lo ameritaba. Los porfiristas abandonaron Torreón. Realmente, ya hay muy pocas personas que recuerdan aquellos violentos días de guerra que vivieron y sufrieron cuando la Revolución Mexicana, y aún recuerdan aquellos tremendos momentos de Torreón, angustia que tuvieron que padecer por esos días, en los que no se podía conseguir nada de comer, ya que hasta el maíz y el frijol lo escondían con el fin de venderlos a precio de oro, al igual que el azúcar, el piloncillo, la manteca y demás alimentos. Pan, tortillas y carne ni los ricos conseguían. Absolutamente nadie quería salir de sus casas por miedo a ser herido o muerto por alguna bala perdida y quedar como la gran cantidad de cuerpos que permanecieron varios días tirados en plena calle, donde nadie se atrevía a levantarlos, fueran federales, revolucionarios o gentes civiles, que por imprudencia o por ir de un lado a otro a conseguir alimentos, agua o medicinas para algún familiar enfermo o tal vez para ir a visitar a sus padres, a sus hijos, amistades o parientes, fueron a quedar muertos, tirados en medio del arroyo hasta que gentes piadosas llegaban y los tapaban con cal. Cuando la caravana federal abandonaba la ciudad a eso de las 4 de la madrugada, bajo pertinaz lluvia, por la Alianza San Joaquín, Cuesta de la Fortuna y Nazareno, el lúgubre desfile de soldados, cuidados por sus cabos, sargentos y oficiales para que nadie desertara, acompañados de numerosas carretas y coches donde iban las familias porfiristas, no faltó en esos momentos quien avisara a los jefes maderistas de este tan brillante triunfo, por lo que inmediatamente se corrió la tan feliz noticia por todos los frentes revolucionarios, pero que eran mantenidos a raya por los federales que protegían la evacuación. Curiosamente, solo por el oriente, por el rumbo de las hortalizas, no se encontró resistencia federal alguna, encontrándose un camino abierto sin avanzadas o retenes militares, por lo que se dio la orden de avanzar por entre los sembradíos de las hortalizas, ya que por ahí no se encontraba ninguna resistencia, pero que luego y repentinamente fueron siendo atacados por sorpresa y por la espalda, causándose gran cantidad de bajas y fuerte pánico y desbandada, ya que peligrosamente estaban siendo víctimas en lo que creyeron una celada de los federales, que estarían perfectamente ocultos entre las hortalizas, las acequias y casuchas de los chinos, quienes les causaron la más tremenda desbandada, huyendo todos hacia distintos rumbos, tras los disparos que a lo lejos y en la oscuridad se siguieron oyendo hasta que en los cielos empezó a iluminarse el nuevo día. Después de aquella confusión, que aparte del pánico y el terror y la desbandada causó tantas bajas, ya que con las luces del nuevo día, el 15 de mayo de 1911, todos se fueron enterando de que ya los federales habían abandonado la plaza y que Torreón estaba siendo tomado por las fuerzas maderistas que combatían o habían combatido por el poniente, quienes ahora entraban amaneciendo en la ciudad. Después de 5 días completos de tremendos combates día y noche que estuvieron sufriendo más que el cansancio, la sed y el hambre, ya que realmente permanecieron sobre los cerros y en los arenales de las orillas del río, siempre en sus posiciones, cuidando y cerrando el cerco. Amaneció el 15 de mayo. Después de tantos días sin comer, tanto los revolucionarios como la gente de pueblo, en cuanto veían una tienda de abarrotes, fuera de quien fuera, la abrían por la fuerza y saqueaban toda la mercancía que encontraban, cargando en costales, cajas, rejas, guacales, botes de 4 hojas y morrales que hacían de artículos con la misma camisa o rebozo. Inclusive algunos llevaban lo que podían en los propios sombreros, saqueando por igual tiendas de mexicanos, chinos, árabes o españoles, que lo que les importaba era calmar el hambre y llevar cosas de comer a sus hogares. Igualmente, tomaron por asalto las oficinas del correo, robándose inclusive los sobres de la correspondencia, la que abrían y tiraban en la calle en medio de la algarabía y el desorden. Fue cuando ya estando en el centro de la población, se les ocurrió lanzarse sobre los mismos bancos, los que asaltaban y saqueaban, para luego prenderle fuego
a los muebles y a toda la papelería, libros y documentos, tal y como lo hicieron con el banco llamado Compañía de Créditos y Ahorros, que ahora estaba en la parte alta del edificio actual Comermex, de frente a la plaza, en la esquina de Juárez y Cepeda, en cuya planta baja estaba el gran almacén de ropa El Telégrafo, siendo ambas negociaciones saqueadas y quemadas, por lo que al volver la calma, una compañía constructora norteamericana encabezada por el arquitecto francés Louis Chanel reconstruyeron el edificio, remodelándolo en su fachada con cantera para que nuevamente funcionara, primero como Banco de la Laguna y actualmente Comermex. También hay que anotar que muchos almacenes y bodegas de granos y alimentos fueron saqueados por orden de los mismos jefes y cabecillas, que de esa manera encontraban la forma de hacerse de alimentos para sus soldados, sacando la mercancía en carretas y carretones para llevarlos a sus cuarteles. Una de las pocas excepciones fue en la miscelánea de Q-Nam, que estaba situada en un edificio de ladrillo de 2 pisos, que actualmente se encuentra en pie en la esquina de Matamoros y Blanco, donde estaban en ese momento los dueños, los empleados y gran cantidad de amistades, quienes ofrecieron resistencia y al momento de presentarse la turba de gente respondieron con violencia, por lo que fueron brutalmente atacados, tanto ahí como en las bodegas y en la parte alta, donde también vivían y estaban escondidos, siendo ultimados a balazos y cuchilladas, para luego saquear por completo la tienda y destruido el mobiliario, muriendo ahí todos los que se encontraban. Refiere un testigo presencial, Apolinar Hernández y Fuentes, que en ese entonces tenía 9 años y vivía por el rumbo de San Joaquín, donde era una barriada de jacales y corrales de chivas, que junto con su hermano mayor y un primo vinieron a Torreón cuando vieron que estaban entrando todos los revolucionarios, y que la parte donde había mayor saqueo era por el rumbo del Mercado Juárez, donde estaban saqueando todas las tiendas de alrededor, que eran de árabes, de chinos y de mexicanos, las que abrían a golpes y se metían a robar cuanto podían, revueltos soldados y gentes, mujeres y chamacos, niños también, sin que no hubiera absolutamente nadie que prohibiera el saqueo ni dejara nada. Otro testigo presencial, el señor don Bernabé Miranda, invidente, recuerda que viviendo en Lerdo, Durango, estaba viendo varios días la defensa de la población por las fuerzas federales, quienes por el rumbo de los lavaderos tenían un cañón, el que disparaban los artilleros y antes de cada disparo gritaban al público que se tapara las orejas. Relata que cierta mañana ya no amanecieron ahí los federales y esa misma mañana llegaron los maderistas y conoció ahí una mujer revolucionaria montada a caballo con trenzas y pantalón de hombre, muy diestra y muy mandona, que según supo se llamaba Petra Herrera, quien iba y venía llevando comisiones, que toda la gente, principalmente los niños, acudían todo el día y parte de la noche a ver a los revolucionarios, a quienes asistían con agua y la poca comida de pobre que podían. Igualmente refiere que cierta mañana ya no amanecieron los campamentos de los maderistas de Lerdo, diciendo la gente que ya habían tomado Torreón, por lo que toda la gente muy contenta en Barbada se dirigieron hasta acá, donde asombrados fueron viendo que todo mundo traía cosas en las manos, bultos, envoltorios, costales, espejos, sillas, máquinas de coser, brazadas de botellas de vino, y que asombrados vieron que gentes y soldados maderistas andaban saqueando todas las tiendas, y que le tocó entrar a una donde entraban y salían muchas gentes, que esculcaban todo lo que estaba en el suelo, donde estaban tirados 2 chinitos con las camisas llenas de sangre, porque los habían matado de coraje, porque no querían abrir la tienda, que este comercio estaba por la cuña, frente al Mercado Juárez. Que cuando salieron de ahí mucha gente pasaba corriendo por la calle diciendo que ya habían encontrado a los chinos que estaban escondidos en el banco frente a la plaza, hasta donde entraron los maderistas, quienes los anduvieron persiguiendo y como ya no traían parque, los agarraban cargando y los aventaban desde arriba, desde la azotea y desde las ventanas, cayendo de cabeza en las losas de la banqueta.
formándose luego una pila o montón hasta donde llegaban más revolucionarios y les descargaban rifles en la cabeza, diciendo que suponían que era la cabeza, porque era solo un manojo de carne y nervios que tenían sobre los hombros, que les habían desbaratado la cabeza y en muchos quedaba solo la quijada, que toda la banqueta estaba cubierta por un verdadero montón de muertitos, formando una pila del tamaño de un hombre, donde los perros y los puercos se daban vuelo, comiéndose los sesos, mientras que otros corrían gruñendo en manada, peleándose por alguna mano o pierna arrancada a los muertos, mientras que la gente boba miraba desde la media calle, esperando que se oyeran más gritos y más balazos que les tiraban a los chinos cuando los andaban correteando, los cargaban y los arrojaban por las ventanas o desde la azotea, que casi todos usaban trenza, un camisón como bata, pantalón y pantuflas de trapo. Saqueo, muerte y fusilamientos. Refieren los testigos presenciales, fuentes históricas de primera mano, que por todas las calles de Torreón se miraban gentes muy contentas, que llevaban cargando los más variados objetos que era por el odio a los chinos, objetos que habían sacado de las casas de los ricos, y que es totalmente falso que era por el odio a los chinos, que eso es faltar a la verdad, ya que no se odiaba a los chinos, sino a los ricos, así fueran españoles, americanos, alemanes, franceses, chinos o mexicanos, ya que todos eran considerados porfiristas, explotadores de los pobres y dueños de vidas y honras. Que no había ningún odio hacia los chinos, que por el contrario, que hasta se les estimaba. De los extranjeros era a los que más siempre se les había apreciado en Torreón, donde en las tiendas de abarrotes y en los restaurantes y cafés la gente siempre los han tratado con mucha familiaridad y hasta les hablan con su nombre de pila, sin que por ello se molesten y hasta les hablan de tú, por el aprecio y la familiaridad con que se les mira, por su honradez y trato sencillo. Todos los entrevistados refieren que la matanza fue porque hicieron fuego contra los revolucionarios cuando les dieron armas los de la defensa social. Esa mañana del 15 de mayo de 1911, la población era un verdadero caos, que conforme pasaban las horas iba en aumento la violencia y el vandalismo, ya que realmente no había forma de imponer el orden, porque cada maderista, su propio y único jefe, sin tener por qué obedecer a los demás, hasta que llegó Emiliano Madero, hermano de don Francisco, quien esa misma mañana llegó de San Pedro, efectuándose inmediatamente una junta con todos los jefes y cabecillas, para que entre todos, que eran Orestes Pereira, Agustín Castro, Mariano López Ortiz, Gregorio García, Pablo Lavín, Benjamín Argumedo y Sixto Ugalde, acordaron de común acuerdo nombrar jefe de todo ese ejército a Emilio Madero y nombrar la división del Nazas maderista, ya que había la federal y inmediatamente ordenó que se pusiera fin al saqueo, al desorden y a la violencia, repartiendo la población en sectores con sus respectivos jefes, quienes se encargarían personalmente de controlar todo el desorden imperante y la ola de violencia. Lo que dice un testigo. Dice a viva voz el señor don Bernabé Miranda, veterano de la Revolución y en la actualidad invidente, siendo chamaco, fuimos a ver a los chinos muertos de frente a la plaza. Los que estaban todos amontonados, apilados, porque los habían aventado desde las ventanas y desde la azotea del banco de los chinos, donde se habían escondido muchos, ya que otros, yo creo la gran mayoría, la misma gente los escondió en sus casas. Los bajaron al fondo de las norias para que no les fueran a hacer nada, los maderistas cuando entraran. Fueron los únicos que se escondieron, ya que a los españoles no les hicieron nada, ni a los árabes, ni a los demás, que eran de otras partes. Solo los que se fueron con los federales eran los americanos y algunos gachupines. Por eso se fueron, por ricachones, por porfiristas. Toda la gente estaba ahí viendo el amontonamiento de muertitos. Toda la gente asustada, preguntando que por qué los habían matado, y ahí fue donde oí que había sido porque les habían ayudado a los de la federación, a los federales, ¿me entiende? Y ahí estaba todo aquello espantoso, que nadie hacía nada, hasta que luego ya fueron llegando unos carretones
de por todos lados, con soldados maderistas y presos, quienes los fueron subiendo amontonados en los carretones. Toda la gente se acercaba para verlos, para verles la pobre cara. Pobrecitos. Llenaban los carros hasta donde ya no cabían y luego ya se iban. Cuando se fueron llenando los primeros carretones con los muertos apilados, unos arriba de otros, y que se echaron a andar rumbo a la Alianza, muchos chamacos nos fuimos atrás de ellos, viendo cómo la gente los miraba espantados, y luego al llegar a Torreón Viejo, agarraron rumbo al Panteón Municipal, el que estaba rodeado de un arenal muy grande, donde andaban muchas gentes haciendo unos pozos muy hondos que ni las cabezas se les veían, que iban a ser las tumbas donde los enterrarían a todos juntos. Les hicieron señas a los carros y se fueron acercando y acomodando ahí, junto a los pozos, poniéndose en la mera orilla, y luego nomás les quitaban la trabilla y se volteaba todo el carro y la carga de muertitos se fue al pozo, donde cayeron todos los de 3 carros. Y luego nos asomamos, vamos viendo que andaban unos abajo, pisando sobre los chinitos, a los que iban esculcando de las bolsas y de las pantuflas, de donde les sacaban monedas de oro sueltas y en costalitos, que traían en la cintura y en el pecho y se los robaban. Todavía por los años de 1946, quien escribe recuerda que en las afueras del Panteón Municipal existían unos muy grandes llanos, donde para el Día de Muertos se estacionaban algunos automóviles lujosos, con familias de chinos, vistiendo riguroso luto, quienes llegaban y colocaban en el piso algún cuadro con cristal y fotografía, prendían una veladora o velas y luego acercaban un plato de arroz blanco, se arrodillaban, silenciosamente oraban y de rato levantaban el retrato, dejaban lo demás y se retiraban, ante la curiosa y muy indiscreta mirada de los ahí presentes en dicha manifestación de duelo. El gobierno de China presentó la más enérgica protesta, por lo que la Cancillería mexicana presentó todas sus disculpas por los medios diplomáticos, ofreciendo cubrir una indemnización por los 303 chinos que murieron, que según la Comisión China de Investigación encabezada por el señor Wong Wafoi, quien en nombre del encargado de negocios de China llegó a Torreón e inició las investigaciones y negocios y elaboró el dictamen, el que fue enviado a México fijándose una cuota de indemnización por los daños causados por la cantidad de 3.100.000 pesos, cantidad que nunca fue pagada. Cabe dejar anotado que muchos de ellos, solteros y casados, se fueron a su país de origen para que años después fueran regresando las esposas, ya con algunos hijos. Igualmente, queda escrito que por el año de 1925 se desató una muy fuerte campaña anti-China, motivada por los comerciantes establecidos, principalmente que manejaban el ramo o giro de los abarrotes, debido a la fuerte competencia que los chinos en el plan comercial les hacían, teniéndose que materialmente refugiar todos en un solo sitio, tomando como lugar de concentración el Hotel San Carlos, hasta donde fueron hostilizados, pidiendo que se les expulsara del país y que inclusive se demoliera dicho hotel, al que le achacaron que era un peligroso foco de propagación de la fiebre amarilla, por lo que se le llamó el peligro amarillo. El gobierno de Plutarco Elías Calles prohibió el matrimonio y las relaciones conyugales entre mexicanas y chinos. Queda aquí este modesto y elemental trabajo de investigación histórica, cuyos objetivos primordiales son rigurosamente científicos, al dejar escritos estos testimonios proporcionados por sobrevivientes testigos presenciales de este lamentable suceso de la Revolución Mexicana. Queda también este escrito para dejar aclarado que la matanza no fue cometida por la fobia a los chinos, sino por su breve pero grave y lamentable participación bélica contra los maderistas, la que fue provocada por los integrantes de la defensa social. De ahí se originó el dicho popular de que fueron engañados como chinos. Y primordialmente ha sido escrito y editado este trabajo para dejar asentado que de ninguna manera fue el general Francisco Villa
el causante de la matanza de chinos, como popularmente se asegura.